Amén. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 23. Y vamos a leer 28 versículos. Segundo de Reyes 23. Y pues nos vamos de 4 en 4, comenzando con Blanca. Segundo de Reyes 23, del 1 al 28. De 4 en 4. ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Dice, entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hasta el 4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevara las cenizas a Betel. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la cera. Entonces Josías trajo a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó en los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó al Tofet que está en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija, para honrar a Moloc. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán, Melec, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, el rey los derribó. Los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares con huesos humanos. Además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al regresar, Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo:
¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Ay, yo no, 21. me quedé impactada de que mató a todos. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en el libro del pacto, desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá. No se había celebrado una Pascua semejante, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los mediums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo del cual dije, mi nombre estará en él. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y el mensaje para hoy se titula El sol en la Biblia. Por el eclipse. El sol es una estrella, es decir, un cuerpo celeste que brilla con luz propia. Y de niño me enseñaron que si los veías titilar, esa era una estrella. Si no titilaba, no era una estrella. Exacto. Y es la estrella más cercana a la Tierra y de la que depende toda la vida en ella. Pero el Sol es una de las aproximadamente 200,000 millones de estrellas que forman la Vía Láctea, nuestra galaxia. Se desplaza a una velocidad media de 720,000 kilómetros por hora, por lo que tarda unos 230 millones de años en realizar un viaje completo alrededor de la Vía Láctea. Conforme a la NASA, el Sol no gira como una bola sólida, pues su superficie está compuesta por un gas a temperaturas enormes, compuesto de 74% de hidrógeno, 25% de helio, que por cierto ese elemento se llama helio, de helios, el Sol en griego, porque primero se descubrió el Sol, y de otros elementos presentes solo en pequeños porcentajes. Está cargado eléctricamente y en estado de plasma. Tal sustancia gira a diferentes velocidades, por lo que completa una rotación cada 25 días terrestres en su región del Ecuador, mientras que en sus polos lo hace cada 36 días. La parte más caliente del Sol está en el núcleo, donde el calor alcanza los 15 millones de grados centígrados, como 27 millones de Fahrenheit. La superficie llamada fotosfera es relativamente fría, alcanzando los 5.500 grados centígrados, alrededor de 10.000 Fahrenheit. Mientras que la atmósfera exterior del Sol, conocida como corona, se calienta más cuanto más se aleja de la superficie. Esta área alcanza hasta 2 millones de grados centígrados.
alrededor de 3.5 millones de grados Fahrenheit. El Sol es enorme. Se necesitarían más de 330,000 tierras para igualar la masa del Sol. En él se encuentra el 99.85% de toda la masa del sistema solar. Sin embargo, pese a su diámetro medio de 1.390.940 kilómetros, es una estrella de tamaño mediano. En términos de distancia, está a una distancia promedio de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es decir, 500 segundos viajando a la velocidad de la luz. Que eso viene siendo 2.27 por 10 a la menos 8 parsecs. El Sol está orbitado por 8 planetas. Protesto por Plutón. Más otros 5 planetas enanos, miles de asteroides y unos 3 billones de cometas y cuerpos helados. Por su parte, la Luna, el único satélite natural de la Tierra, ya teníamos una cantidad enorme de satélites girando allá arriba, tiene un diámetro ecuatorial de 3.474.8 kilómetros, que es un cuarto del diámetro de la Tierra y tiene un 81avo de la masa de la Tierra. El día en la Luna dura 29 días terrestres, siendo aproximadamente la mitad del tiempo de día y la otra mitad noche. Esta duración del día y la noche va cambiando en el transcurso del año, siendo la duración media de 12 horas en todas las latitudes. Durante el día lunar, que dura unos 14 días terrestres, las temperaturas pueden elevarse hasta unos 127 grados Celsius y 260 Fahrenheit. Cerca del Ecuador, durante la noche lunar, que también dura unos 14 días terrestres, las temperaturas pueden caer a menos 173 grados centígrados, menos 280 Fahrenheit. Los cambios son rápidos, debido a la falta de una atmósfera significativa que pueda atrapar el calor. Por ello, las temperaturas pueden variar cientos de grados entre el día y la noche lunar. Su exósfera es tan sutil que no es suficiente para atrapar o propagar la energía del Sol. Las temperaturas más bajas registradas en la superficie lunar han sido en los fondos de los cráteres y en las regiones polares, ya que la luz del Sol nunca llega a estas áreas y pueden llegar a alcanzar cerca de menos 250 grados centígrados, menos 418 Fahrenheit. El Sol y la Luna son de diferente tamaño, pero parecen del mismo tamaño en el cielo. El diámetro de la Luna es aproximadamente 400 veces más pequeño que el diámetro del Sol. Sin embargo, casualmente, la Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra. Con todos estos números, es de destacar que un eclipse solar, como el del próximo 8 de abril, es un fenómeno astronómico bastante interesante. Desde la antigüedad, diferentes culturas dejaron registros de aquellos que les tocó observar, y no faltan los mitos y supersticiones que generaron. Antiguamente se creía que los eclipses solares eran señales celestiales que predecían el futuro. Para muchas de las culturas ancestrales, el Sol era venerado como una deidad y creador de la vida, por lo que todo evento relacionado con él se podía interpretar como un castigo divino y que presagiaba grandes cataclismos. Los eclipses solares totales se interpretaban como presagios de desgracias o eventos negativos. Sin embargo, desde una perspectiva científica, los eclipses son fenómenos naturales sin connotaciones sobrenaturales. Podemos reírnos desde los conocimientos que hoy tenemos, pero no olvidemos que así como la necedad va ligada al corazón del joven, la estupidez humana se sigue haciendo patente. Solo piensen en aquellos que insisten en que la Tierra es plana, o en los que defienden a capa y espada
No solo las teorías de conspiración de asociaciones secretas de las que ellos están enterados, sino los otros datos de quien miente más de 100 veces al día. Los antiguos griegos veían un eclipse solar como una señal de que los dioses estaban enojados con el rey. En el antiguo Egipto se decía que la serpiente Apep, un espíritu del mal y el caos, se tragaba al dios Ra, lo que requería que un ejército de otras deidades luchara contra Apep, y lo abrieron para liberar a Ra y evitar que el mundo se hundiera en la oscuridad. Los vikingos creían que se producía un eclipse cuando el lobo Skjold, que persigue a la diosa del sol por el cielo, finalmente la alcanza. Si Skjold logra tragarse al sol y hundir al mundo en la oscuridad, presagia el comienzo de Ragnarok. Y ya viste la película de Thor. Una batalla entre los dioses y el fin del mundo. En la mitología hindú se habla de la batalla entre Surya, el sol, y el semidios Rahu, que intenta obtener la inmortalidad. En una versión del mito, Rahu es decapitado por sus esfuerzos, pero su cabeza continúa persiguiendo a Surya, intentando devorarlo. Mientras que en la antigua China, los mitos hablaban de un dragón que se tragaba el sol. Los mitos sudamericanos dicen que era un jaguar. Durante los eclipses, los mexicas ofrecían sacrificios de personas albinas en honor a los dioses. Las mujeres embarazadas, por su parte, se colgaban un pedernal para prevenir el nacimiento de bebés con labios lepoриnos. En Vietnam, quien se traga el sol es una rana gigante. Y en Corea es una jauría. Pero una cosa que muchos de estos mitos tienen en común es la respuesta, instando a las personas que están viendo el eclipse a tocar tambores, golpear ollas y sartenes y hacer una gran conmoción para ahuyentar a la entidad que intenta tragarse la luz. Pero no todas las explicaciones del eclipse son tan negativas. Para las tribus Tlingit de Alaska, el Sol y la Luna estaban teniendo más hijos, una referencia a las estrellas y planetas que aparecen visibles durante el eclipse, pero que de otro modo no pueden verse. Los mitos antiguos intentaban explicar los eclipses sin tener nuestro conocimiento científico, y aunque parezca increíble, todavía existen supersticiones en torno al fenómeno. Solo hay que buscar en internet o ver cualquier canal por la mañana para enterarse de ritos estúpidos que no pocos pondrán en práctica. Y no faltarán los sensacionalistas pseudocristianos que creen que conducirá al rapto. Pero veamos qué dice la Biblia. Y lo primero lo vamos a encontrar en Génesis 1, 14 al 19. Tiene un propósito. Génesis 1, 14 al 19. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Amén. Amén. La descripción que hace Moisés representa el punto de vista de alguien que vive en la tierra, lo que con frecuencia se llama lenguaje fenomenológico, el cual describe las cosas de acuerdo con la percepción de nuestros sentidos. En el Génesis es obvio que el sol y la luna fueron creados para toda la humanidad. Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amén.
Y que su primer propósito fue separar el día de la noche, alumbrar la tierra, además de servir como señales para mantener las estaciones, los días y los años. Vean el Salmo 136:8. El sol para gobernar el día, su gran amor perdurará para siempre. Jeremías 31:35. Amén. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Amén. Ahora, debido a la contaminación generada por las actividades de la humanidad, la construcción de edificios más altos, el aumento de áreas pavimentadas, la escasez de áreas verdes y la casi nula recuperación del agua pluvial, las temperaturas en la zona metropolitana de la Ciudad de México se han incrementado alrededor de 5 o 7 grados. Mientras que los fenómenos del niño y de la niña han afectado también al resto del país y del mundo. Sin embargo, Dios, después del diluvio, cuando Noé le ofreció los holocaustos, expresó una promesa que sabemos se cumplirá. Génesis 8:20-22. Amén. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Amén. Nos prometió que las estaciones iban a continuar. Vean Números 23:9. Porque desde la cumbre de las peñas Perdón, 19, 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Amén. Entonces, si Él lo prometió, lo va a cumplir. Sabemos que el holocausto en el Antiguo Testamento era el único sacrificio en el que se presentaba el animal entero para quemarlo. Esa ofrenda simbolizaba la dedicación completa de los que adoraban al Señor. Y cada día se ofrecía un cordero a la salida del sol y un cordero a la puesta del sol, todos los días, mientras hubo templo en Jerusalén. Vean Números 28, 1-6. Sí. El Señor dijo a Moisés: ordénale al pueblo de Israel que se asegure de presentar mi ofrenda puesta al fuego en el día señalado. Esa ofrenda puesta al fuego y de aroma grato es mi comida. Dile también al pueblo: esta es la ofrenda puesta al fuego que todos los días deben traer al Señor para el holocausto continuo, 2 corderos de 1 año y sin defecto. Al despuntar el día ofrecerás un cordero y al caer la tarde el otro, junto con la 10ª parte de un efa de harina refinada mezclada con 1/4 de hin de aceite de oliva. Este es el holocausto diario instituido en el monte Sinaí como ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Amén. Y vean Romanos 12:1. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto, el culto racional de ustedes. Amén. Entonces, cuando Moisés nos describe el sacrificio continuo, y Pablo lo recuerda en Romanos 12. Cada vez que vemos el sol o la luna, debiésemos recordar la promesa de Dios y ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo,
que el sol te recuerde lo que Dios espera de ti. El segundo punto es el hombre hierra. Deuteronomio 4, 15 al 20. Amén. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Amén. Entonces Dios se manifiesta a todo el mundo en las obras de la creación sin lenguaje propiamente dicho, aunque de algún modo se oye su voz. Salmo 19 del 1 al 3. Amén. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Amén. Amén. Pero a Israel se manifestó con voz de palabras, con lenguaje audible e inteligible, condescendiendo con la condición de los que le escuchaban. Razón más que suficiente por la cual Israel no debe hacer imágenes de Dios. Ellos no vieron ninguna figura. Por lo que cualquier imagen que hicieran de Dios sería de cualquier otra cosa menos del Dios que les había hablado. Además, si los creyentes fabrican imágenes de las cosas creadas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Los pueblos de la antigüedad practicaban la astrología, creyendo que el curso de los planetas y de las estrellas determinaba la vida terrenal, hasta en sus más mínimos detalles. Dios quería evitar que sus hijos adoraran los cuerpos celestiales y liberarlos de la creencia de que su destino dependía del movimiento de las estrellas. Por lo tanto, como ya hemos visto, indicó las funciones que iban a tener esas lumbreras. Voltaire, que vivió del 1694 al 1778, dijo: la superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda. Y hoy hay una bola de gente que sigue buscando su horóscopo, sin pensar que todo eso es astrología y que la astrología está basada en que la Tierra era el centro del universo y el Sol uno más de los planetas. Bueno, lean a Copérnico, por favor. El mandato de Dios de no adorar a los astros es muy serio. Implicaba la pena de muerte para aquel que lo hiciese. Deuteronomio 17, 2 al 6. Amén. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado su pacto y desobedecido mi mandamiento al adorar a otros dioses y postrarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación minuciosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable sea cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Jeremías 8, de 1 al 3. Amén.
En aquel tiempo, declara el Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. La muerte será escogida en lugar de la vida. Por todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos, y les dirás, así dice el Señor. Entonces, el mandato de Dios es bastante serio. Josías, el rey de Judá, que vivió del 632 a.C. al 609 a.C., cuando tenía 26 años y llevaba 18 años reinando, empezó a reinar a los 8, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley. Cuando le fue leído, se humilló delante de Dios y anunció públicamente su intención de guardar el pacto del Señor e invitó al pueblo para que hiciera lo mismo. Pero su compromiso lo llevó a los hechos. Veamos de nuevo 2 Reyes 23:5. Amén. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y de una vez por ahí, Marlene, el 11. Amén. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán, Melec, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Amén. Segundo de Crónicas 34, 4 al 7. Amén. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto, encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras, las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén. Amén. Josías entendió, lo tomó en serio e hizo lo que tenía que hacer, que además ya había sido profetizado. El Señor había hecho todo para crear a su pueblo, y por lo general este había respondido con rebelión y desobediencia, pero no todos se rebelaron. En medio de los rebeldes estaban sus fieles, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Llamaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Eso viene en Romanos 9, 24 al 28. El profeta Ezequiel narra una visión de cuando el Espíritu del Señor le llevó a Jerusalén. Son 18 versículos, entonces, pues, de 6 en 6. En el día 5 del mes 6 del año 6,
Ya estaba sentado en mi casa, junto con los ancianos de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Entonces miré y vi una figura de aspecto humano, de la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal refulgente. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. El Espíritu me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones de Dios me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Pues verán aún abominaciones peores. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Los grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayor que Después me llevó a la entrada del atrio y miré que había un agujero en el muro, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y tenía una entrada. Entonces me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré y vi grabados en el muro, por todo alrededor, toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, y frente a ellos estaba de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Hazanías, hijo de Safán, y estaba de pie entre ellos cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube del incienso subía. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. También me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Amén. Entonces, cuando Ezequiel fue conducido al interior del patio del templo, lo más probable es que los 25 hombres representaran a los sacerdotes, porque eran los que tenían acceso a ese lugar. Y estos le daban la espalda al santuario, donde estaba la gloria del Señor, y se postraban hacia el oriente, hacia el este, hacia la salida del sol. De este modo, no solo adoraban a un falso dios, probablemente Shamash, sino que lo hacían entre el vestíbulo y el altar, es decir, en el recinto mismo del templo. Vean Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios
y cambiaron la gloria del Dios viviente por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo que Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios y jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. También dan su aprobación a los que las practican. Y nos ha tocado ver cómo se repite esto una vez más, ¿no? Si alguien está practicando todo lo que aquí enumeraba Pablo, pues es bien claro que está desechado por Dios. Pero, si se arrepiente, si confiesa su pecado, puede alcanzar el perdón y ser salvo. Pero el ser humano sigue errando como Israel lo hiciera. Y te pregunto, ¿te parece injusto lo que sucede en México? Donde pareciese que se ha vuelto a invocar al colibrí siniestro, la deidad solar conocida como Huitzilopochtli, el hijo de Tonantzin. ¿Te parece injusto tanta muerte, tanto derramamiento de sangre? Sus altares serán desolados y sus altares de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de los ídolos de ustedes. Eso se lo dijo Ezequiel al pueblo. Bien nos lo podrían estar diciendo a nosotros. Que el sol te recuerde lo que Dios espera de ti. Un tercer punto de lo que la Biblia dice sobre el sol es que se convertirá en tinieblas. Hechos 2, 17 al 21. Amén. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y esto sucederá, que todo aquel quien invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. El contexto es la venida del Espíritu Santo en Shavuot, Pentecostés. Y esta fiesta va a ser por ahí del 20 y algo de junio, o 11 de junio, porque la verdad es de que Pesaj, pues todavía va a ser hasta dentro de 2 semanas. Cuando los discípulos hablaron en los idiomas de aquellos judíos de la diáspora que habían viajado a Jerusalén a celebrar la fiesta y que seguramente, como sucede hoy en día, ya no dominaban el hebreo, esto que cita Hechos es la respuesta de Pedro a la acusación de que estaban ebrios. El profeta Joel declaró estas palabras cerca del año 870 a.C. Vean Joel 2, 28 al 32. Amén. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños,
sus jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Amén. No obstante, no todo lo que había profetizado se iba a cumplir ese día en el cual en el cual Pedro estaba hablando. Pero el don de hablar en otras lenguas fue una señal de que toda la profecía se va a cumplir cuando Dios lo decida y a su manera. Los postreros días, hay que entenderlo bien, se refiere al tiempo después de que Dios envió a su Hijo y completó su obra redentora. Por lo que desde entonces estamos viviendo en los postreros días. Toda carne incluye a gentiles y judíos, pues el derramamiento que empezó en Pentecostés continúa hoy, donde quiera que se predica el Evangelio y alguien nace de nuevo. Joel dice que el día de la segunda venida de Jesús es el día grande y espantoso del Señor. Y la interpretación de Pedro es que el día del Señor será grande y glorioso. ¿Quién tiene razón? Ciertamente será un día espantoso para quienes rechazan la gracia de Dios. Hebreos 10, 26 al 31. ¿Sí, yo? ¿De cuál a cuál? 10 al 26 al 31. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Entonces sí va a ser un día espantoso para quienes rechazan la gracia, pero glorioso para los que hemos nacido de nuevo y tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Todo el que invoca al Señor, que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, será salvo en el día que Cristo regrese. Juan 1:14. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Romanos 10:8 al 13. Amén. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Juan 10, Romanos 10 10, 8. Romanos 10. Ah, 10. ¿Del 8? al 13. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 3, 16 al 18. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 18. Ah, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Amén. Entonces, que el sol te recuerde lo que Dios espera de ti. La conclusión la vamos a encontrar en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Amén. Dios lo sustituirá. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 2 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. En símbolos, Juan describe la ciudad como la morada perfecta de los hombres que viven en comunión obediente con Dios. Esta ciudad está en la Tierra Nueva, de modo que los símbolos que se usan para describirlo pueden usarse adecuadamente para expresar la esperanza cristiana del cielo, en el que ya no habrá más maldición, pues Jesús ha rescatado lo que se había perdido por la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén. Ya no habrá noche ni tinieblas, que simbolizan la maldad y la muerte. La luz simboliza la verdad y la vida espiritual, pero los humanos pecadores prefieren la oscuridad antes que la luz. Los redimidos no necesitaremos de la luz del sol, pues viviremos para siempre en la luz del Señor. Vean Isaías 60, 19 al 20. Amén. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Apocalipsis 21, 23. Amén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Y recordamos la bendición arónica en Números 6, 22 al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Entonces, llegará el momento en que ya no habrá maldición, porque allí está el trono de Dios y del Cordero, del cual fluye el río de agua viva. En la Biblia el agua es un símbolo de la fe. Además, el agua también significa vida. Por lo tanto, el río de agua de vida simboliza la fuente de vida eterna. Y el árbol de vida es otro símbolo de esta, por lo que comer de este significa tener una vida abundante y perfecta. Por otra parte, el nombre en la Biblia representa el carácter de una persona. Quienes optamos por tener, en lugar de una religión,
una relación cercana, íntima y de amor con Dios, además de recibir un nombre nuevo, eso dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Pues además de recibir un nombre nuevo, portaremos su nombre en la frente, en una constante confesión de fe, de tener la seguridad en su obra redentora, de pertenecer a Cristo y de identificarnos con Él. Además, veremos su rostro. 1 Corintios 13:12. Amén. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces, recuerden que los espejos en la época de Pablo no eran sus espejos. El más chafa de sus espejos es mucho mejor que tener metal bruñido. Entonces, por eso decía, ahora vemos como por espejo. Porque uno dice, ay, pues yo me veo muy bien en el espejo. Pero ahí no se veía acá. Pero en aquella época los espejos no eran los nuestros. Entonces conoceremos cómo hemos sido conocidos. Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Amén. Entonces, cuando Cristo vuelva, lo veremos tal como es. Y concluyo diciéndote que el sol te recuerde lo que Dios tiene para ti. Amén. Señor, pues te damos gracias porque aun cuando disfrutamos del sol, cuando vamos a la playa, sabemos que disfrutaremos más cuando ya no haya sol y estemos en tu presencia. Te damos gracias por esa certeza, Señor, por esa seguridad que tenemos de que al haber recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, estaremos contigo por la eternidad. Gracias por ello, Señor, y péete por aquellos que no pueden tener esa certeza, por aquellos que nunca han oído hablar de Jesús, que no seamos omisos en cumplir con la orden que nos has dado y de llevarles las buenas nuevas de salvación. Y que aquellos que las escuchan, Señor, su corazón esté preparado para recibir las buenas nuevas y aceptarte como su Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, mañana es el eclipse, velo con toda la seguridad que haya que verlo, para que no te quedes ciego. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.